de pronto estar conectado en otras cosas, pero gracias por estar con nosotros. Gracias por esperarnos. Y vamos a la palabra. Leamos Lucas capítulo 9, versos del 12 al 17. ¿Tiene ahí la palabra del Señor? Recuerde, siempre hay que tenerla al lado. Al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Jesús responde en el verso 3 y les dice: denles ustedes mismos de comer, no los pueden mandar con el estómago vacío, dice Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. 5 panes y 2 pescados. Es poco lo que tenemos para tanta multitud, dijeron los apóstoles. A menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente. A menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos, porque había ahí unos 5,000 hombres. Imagínense, 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. Qué lindo, obedecieron al mandato, ¿verdad? Se sentaron todos y es que les convenía. Dios ya había pensado en la provisión para ellos. Y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, ¿no? Eso que era poquito para ellos. Y mirando al cielo, los bendijo. Luego los partió y se los dio a sus discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, no hasta quedar reventados. Uno come por necesidad, no por gula ni por solo gusto. ¿Ah? Y de los pedazos que sobraron, se recogieron 12 canastas. Imagínense, no todo es para un día, a veces hay que guardar un poquito. Es interesante, ¿verdad? Esta es la porción que hemos leído de Lucas capítulo 9, versos 12 al 17, en ocasión del gran milagro de la multiplicación. Mire, este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, el apóstol Juan también lo refiere, así como los demás evangelistas, tanto Mateo, Marcos, ahora Lucas, el médico, y Juan, y todos hacen énfasis en este gran milagro. Entonces, si los 4 se han tomado tiempo de incluirlo en sus narrativas, es porque hay una gran enseñanza para usted y para mí. Y usted no puede perderse esa enseñanza. Más allá de un mero milagro, hay un trasfondo en las cosas que Él quiere que aprendamos. Y veamos pues qué es lo que Lucas, Juan, Marcos y Mateo quiere que usted y yo sepamos. Hay un término que es obsoleto, no se escucha, no se usa, ni siquiera con frecuencia. Es más, está olvidado. Es el término teándrico, apréndalo, teándrico. Este término es referente al ser divino y humano, o sea, hablando de Cristo. Este milagro de la multiplicación de los panes y los peces tiene que ver con la demostración de quién fue Jesús nuestro Señor. Nosotros creemos que Jesús en la tierra fue Dios hecho hombre, pero Él no dejó de ser Dios. Sí, el apóstol Pablo dice que se despojó a sí mismo, no usó sus facultades, pero Él no dejó de ser Dios. Y mientras estuvo en la tierra, Él, siendo Dios, se hizo hombre y humanamente enfrentó la tentación, venció la muerte y resucitó al tercer día por la obra del Espíritu Santo. Y en este milagro de la multiplicación, usando este término teándrico, el Señor demuestra su naturaleza. No fue un milagro común, nadie puede hacer esto.
con este milagro la gente quedó más que convencida de quién era el Señor que estaba con ellos. Sí, esas dudas de que si era Juan el Bautista, de que era un profeta Elías, esa incertidumbre de que algún profeta resucitado, quién sabe Eliseo, definitivamente quedaban atrás, porque solo Dios, hecho hombre, pudo haber hecho este milagro. Entonces, interesante, si Lucas, Juan, Marcos, Mateo quiere que meditemos en este milagro, es porque estamos hablando de nada menos que de Jesús, el Cristo, el Mesías, el enviado, el Dios hecho hombre. Nuestro Dios se encarnó. Qué tremendo, ¿verdad? Dios habitó entre nosotros. Esto no es un mito, una leyenda, un cuento de hadas. Esto no es algo pues que se lo inventó alguien, no. Mire, todas las cosas que usted ve, las cosas que usted ve y que yo veo, fueron hechas por la palabra de Dios. Cuando no existían, Dios las hizo ser. Dios, ese Dios creador, vino a su creación y habitó entre nosotros. Entonces este milagro, más allá de ser un milagro, pues donde los panes fueron multiplicados y los peces también, está la demostración de quién fue Jesús. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted conoce a ese Jesús? ¿Su Dios? ¿Que asimismo se ofrendó por usted? ¿Usted estaría dispuesto a hacer lo propio por Él? Así como Él dejó los cielos para venir a la tierra, ¿usted estaría dispuesto a dejar esta tierra ahora ya para irse con Él a los cielos? Porque ese es el intercambio. Él dejó su trono de gloria para que tú puedas ir con Él luego. Y esa es la historia de la vida. No puede ser una historia tan corta de 70 años donde uno ya se muere. Hoy el mundo está triste, dicen, ¿verdad? Una persona muy famosa en Argentina acaba de morir. Se acabaron sus días en la tierra, 60 años. Pero su historia no acabó ahí. Su historia continúa en la eternidad, con Dios o sin Dios. Entonces, este milagro de la multiplicación de los panes y peces es la demostración de quién es Jesús, nuestro Señor. Mire, 6 veces en los evangelios, 6 veces en los evangelios es contado, porque incluye la multiplicación en dos ocasiones. En la primera 5,000, en la otra 4,000. Pero es mencionado y es recurrente para que no nos olvidemos que esto no es un milagrito que lo hace cualquiera, pues no. Es una demostración de quién es nuestro Dios y de lo que Él es capaz de hacer. Sí, solo Dios puede hacer las cosas que para muchos son imposibles. Sí. Entonces hoy vamos a aprender de quién fue Jesús en el tiempo en que vivió y quién es Jesús en este tiempo en el que hoy nosotros vivimos. Amén. Esta historia usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 14, los versos 13 al 21. También lo encuentra en Marcos capítulo 6, versos 30 al 44. En Lucas, que estamos ocupados hoy en el capítulo 9, de los versos 10 en adelante. Y San Juan capítulo 6, verso 1 al 15. Interesante cómo ellos se tomaron tiempo de que usted y yo podamos encontrar riqueza en esta historia, ¿no? Mire, para comprender mejor este milagro de la multiplicación, necesitamos ir un poquito hacia atrás, recordando algunos hechos anteriores a este episodio. Y lo que más resalta en lo que enseñan los escritores, como Lucas, es que hubo un hecho cruento antes del milagro de Jesús. ¿Cuál fue ese hecho cruento? La muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista, recordará usted, ya lo hemos enseñado, fue ejecutado, fue decapitado por Herodes Artipas, el tetrarca. Le hemos dicho ya a usted que era un título pues pequeño, menor, pero este se jactaba de ser pues un grande, ¿no? Pero este Herodes buscaba
engrandecer su nombre haciendo hazañas cuando era tan pequeño. Y él creyendo que matando a Juan el Bautista iban a silenciar sus pecados, pues fue peor. Entonces mire, cuando Herodes dispuso congraciarse con su hijastra, la hija de su mujer, que era, por decirlo así, directo, esposa de su hermano Felipe, él hizo un gran banquete. Ustedes se imaginan en el palacio, este Herodes, con un título tan pequeño, se daba la gran vida y estaba ahí en sus manjares, en sus deleites, en sus placeres, y convenidamente, por complacer, después de ser él satisfecho por un baile erótico, cede a la petición de matar a Juan el Bautista. Y hasta no ver la cabeza de Juan en un plato, él no estuvo contento. Aunque le respetó, dice la Biblia que los escritores relatan que él respetaba, tenía temor por Juan, porque Juan siempre le sacaba en cara, le enrostraba el pecado, le decía, eso no conviene a Dios, eso no es bueno, eso es pecado. Y lo censuraba. Y entonces Herodes le manda matar. Mire, todo este cuadro anterior al milagro, tristemente tengo que decirlo, ¿verdad? Es el anticipo de lo que pasa con los que creemos en Dios. Sí, el mundo, los que están en el mundo, predicamos esto el domingo, tras esta mente perniciosa que tiene controlado todo, envilecidos en los placeres, en los afanes, endulzados en todo lo que el mundo fascina y encanta. El mundo está así. Muchos se jactan de tener todo, que no necesitan ni de Dios. Es más, hay que eliminar la idea de Dios porque la verdad estamos bien cómodos sin Él. Y se han inventado la religión para calmar su conciencia y cada quien cree en Dios a su modo y a su manera, lejos de lo que dice la Sagrada Escritura a través de los que han inspirado la palabra por el Espíritu Santo. Y el mundo está así, pretendiendo silenciar la voz de Dios, pretendiendo acallar y enmudecer a los mensajeros de Cristo. Pero Dios, tanta es su bondad, tanto ama al mundo, que Él al presente permite que el Evangelio esté vigente. A pesar del desprecio, del rechazo, la burla, a pesar de todo lo que estorba para que el Evangelio avance, el Evangelio es predicado. Mire, esta pandemia, se cerraron los templos, los pastores, prácticamente muchos se han quedado sin templos, muchos cristianos hasta han dudado de su fe, se han apartado, pocos permanecen en las cosas de Dios. Y el Evangelio tiene que seguir siendo predicado, porque Dios quiere que el hombre se arrepienta, no se pierda ni se condene. Imagínense, a pesar del rechazo, el desprecio, a pesar de las burlas y a pesar de todo lo que el hombre cada día hace para no merecerse el salvo, Dios está ahí. La razón por la cual Dios te ama es porque seguimos predicando el Evangelio. Porque si Dios no te amara, de hecho ya dejaríamos de predicar. Pero si lo estamos haciendo es porque aún por encima de tus pecados, aún por encima de tu incredulidad, aún por encima de tu rechazo, aún por encima de todo lo que haces para contrariar a Dios, para enojar a Dios, Él aún quiere que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. Porque no habrá excusa. Pronto estaremos delante de Él y no habrá nadie que le diga, es que a mí no me dijeron, es que yo no supe, a mí nunca me hablaron. Lo cierto es que usted tiene que elegir entre dos respuestas, o acepta o rechaza. Y ahí está Herodes, matando a Juan, pretendiendo silenciar a quien le censuraba sus pecados.
Y ahí está el mundo, buscando cómo silenciar la iglesia, cómo acallar a los pastores, cómo... Usted se imagina las redes sociales, cómo se inventan cada cosa. Y en lo que más nos achacan a los pastores, los diezmos. ¿Eh? Que por qué diezmas, que por qué les das, que son vividores, que son sinvergüenzas y tantas cosas para denigrar, para quitarle valor al trabajo pastoral. Pero sabe, el evangelio tiene que seguir siendo predicado, porque Cristo te ama, porque a pesar de que tú le rechazas, Él está ahí. Sí, porque luego de esta muerte, lejos de Jesús vengarse porque era su primo, ¿qué haría si le matan a un pariente? En Perú en estos días han muerto mucha gente y la gente está esperando justicia, se han tomado las calles, se piden cambio de constitución y tantas cosas. Rebelión, rechazo. Jesús pudo vengar a Juan, era su primo humanamente. Herodes no tenía razón para matarle. Pero lejos de hacer eso, manifiesta su divinidad, manifiesta quién era y se dispone a demostrar su inmensa bondad. No solo de venir al mundo para traer salvación y vida eterna, sino para preocuparse aún de las cosas que son del diario vivir, como el comer, Él enseñaría que al orar diríamos: Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan nuestro de cada día. Imagínense, Él enseñaría: no te afanes por nada porque Él conoce todas tus necesidades. Dios es un Dios que cuida cada detalle de nuestra vida. No solo nos dio la vida, sino que también nos da el alimento, dice. No solo nos otorgó el cuerpo, sino también con Él el vestido. Dios ha provisto cada cosa. Por encima de nuestro rechazo, de nuestras burlas, de nuestra incredulidad, de nuestra vida irresponsable, Él sigue ahí como Dios para mostrar su poder, su gloria, su majestad, su misericordia, su bondad, su amor por usted y por mí. Es ahí la razón por la cual tenemos que conectar este gran milagro de la multiplicación después de un hecho nefasto de crimen, de matanza, de muerte. Sí, porque es lo que merece el mundo. Yo no tengo estadísticas ahora, pero la tasa de abortos es altísima. La promiscuidad sexual es terrible. Las violaciones son a diario. Los suicidios, los crímenes, el contrabando, las drogas, el narcotráfico, la prostitución invaden nuestras calles. El alcohol, el consumo de bebidas alcohólicas. Y cuántos vicios más que empobrecen la vida humana. Nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y aún a pesar de la vida de pecado que llevamos, muy a pesar de la degradación moral que tenemos, no hemos perdido esa imagen. Es por eso que Jesús ha venido, para que tú puedas recuperar tu comunión con Él. Pero si sigues en esa situación de rechazo, de burla, va a ser inevitable. Porque el Señor no vino al mundo en vano, vino por aquellos que creen. Sí. Él oró y dijo: no solo pido por estos, hablando de sus discípulos, sino por los que creerán en mí a través de ellos. Su muerte y resurrección en la cruz, su venida al mundo, habrá sido satisfactoria por aquellos que creyeron. Y me incluyo yo, porque yo creo en Jesús. ¿Usted cree en Jesús? Pues si usted cree en Jesús, yo le felicito. Porque Jesús no fue un mero hombre. Jesús fue Dios hecho hombre. El Dios que se despojó a sí mismo para hacer lo que nadie pudo hacer por nosotros. Pagar nuestras culpas y ser salvos de toda condenación.
Entonces, he ahí el milagro, ¿no?, de un Dios misericordioso, de un Dios compasivo, que a pesar de todos los vejámenes, a pesar de todos los desprecios, a pesar de todos los rechazos, a pesar de la propia muerte, Él permanece fiel. Pero todo tiene un límite. Sí, el Mesías enviado. Los judíos esperaban un Mesías que cumpliese sus dos fases: su advenimiento como un salvador, pero también como un juez. Pues lo primero ya se cumplió. Él vino para ser salvo a la gente, para salvar a la gente. El ángel dijo: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aunque los judíos pensaban que venía el que les salvaría del imperio romano, Jesús se preocupó no solo de eso, porque el imperio romano ya ni existe. Hoy los judíos son libres, han recuperado su nación y son una potencia mundial. Pero Jesús se preocupó más de eso, no solo de los judíos, sino de hacer un pueblo a través de todas las naciones. Y no solo libertarlos de cualquier opresor humano, sino del pecado, de la esclavitud, de la maldad, de Satanás, que busca compartirnos su condenación. Este Jesús vino, sí vino para enfrentar desprecios, vino para enfrentar dolor, vino para enfrentar abandono, vino para ser flagelado, vino para ser herido, molido por nuestras rebeliones. Este Jesús vino a la cruz, ofrendó su vida y declaró todas las palabras que dijo: tengo sed. Padre, ¿por qué me has abandonado? Este Jesús que dijo: consumado es. En tus manos entrego mi espíritu. Y expiró. Este Jesús resucitó al tercer día. Y luego de 40 días extras de estar en la tierra, volvió a los cielos, dejando promesa de que no nos dejaría solos, sino que enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, que hoy está con nosotros, que es nuestro guía, nuestro defensor, que es nuestro sello, nuestra garantía de salvación. Y luego dijo: Él va a preservar mi iglesia y pronto nos volveremos a reunir. Y esta segunda fase de juicio tiene que cumplirse, porque el Señor volverá muy pronto. Pero ya no volverá como aquel que vino para enfrentar escarnios, burlas, desprecios, abandono, soledad, tristezas, dolor, incredulidad, maltrato, vejación. Juan, el apóstol, cuando estaba en Patmos, vio la revelación y cayó como muerto, porque hasta ese día él tenía una revelación, una imagen del Cristo que él conoció: dócil, amante, tierno, cariñoso, sumiso, siempre disponible. Pero aquel Jesús que él vio allá en la isla de Patmos fue un Jesús distinto, aunque con las huellas en el cuerpo, las marcas de las coronas de espinas en la frente, pero él venía ahora ya con gloria, con poder y con majestad. Jesús vuelve, pero no vuelve para sufrir más. Vuelve para reunir a su pueblo. Vuelve para llevar su gente. Vuelve para asegurarse de que ninguno de los que creyeron en Él perezcan. Y luego que Él haga eso, establecerá un reino milenial en la tierra. Un reino temporal para que todo ser humano entienda lo que pudo ser la vida sin el pecado. Pero pasado ese periodo, finalmente el juicio final. ¿Sí? Valga la redundancia. Todos serán juzgados. Aquel enemigo que hasta el presente se enseñorea de nosotros, que es la muerte, será quitada. El tentador será echado fuera. Todo enemigo será lanzado al lago de fuego. Y todo aquel que no confesó que Jesús es el Señor y le sirvió, será alejado de Dios. Él vuelve pronto. Él, nuestro Señor. Es por eso que necesitamos tomar cuidado de cada manifestación de nuestro Dios en la tierra.
y entender su propósito por el cual Él hizo cada cosa. No el milagro en sí mismo, sino quién es el que estaba haciendo el milagro. Dios es un Dios que hasta que cumpla su promesa del gran arrebatamiento, Él tiene cuidado de nosotros. Y Él va a demostrar que cuida de nosotros y va a demostrar que es Dios cuidando a su pueblo y hará todo lo que aparentemente para nosotros es imposible. Para Él todo es posible. Entonces, este milagro de la multiplicación de los panes y los peces va más allá de simplemente dar de comer. Habla de su naturaleza, habla de su poder, habla de quién es nuestro Dios y de cómo Él va cumpliendo cada cosa que Él se ha propuesto hacer. Amén. Ahora, hay detalles, ¿sí? Hay detalles en la historia que podríamos nosotros conocer. Por ejemplo, cuando sucedió este milagro, Jesús estaba fuera de la ciudad. Interesante, ¿verdad? Era un lugar descampado, casi desierto. No había casas, edificaciones, no había centros de abasto. Y usted diría, pero ¿cómo Dios expone a la gente a esa situación? ¿No se ha dado cuenta usted que la vida se pone así? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué tanta escasez? ¿Por qué tanta necesidad? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta cosa? Y nos olvidamos que Dios está al control, Él sabe lo que está pasando. Que la contaminación ambiental, que el tema del clima que ha variado, que el calentamiento global, que la tierra ya no soporta, que los mares están contaminados, que la capa de ozono está perforada y tantas calamidades que se avecinan, pestes y cosas. Y uno dice, pero ¿dónde es que está Dios? Aquí la gente estaba en un descampado. Y claro, había razones. Jesús no estaba en la ciudad porque los sacerdotes le echaban fuera. Es que le estaba quitando el negocio del engaño. Y Jesús venía con la verdad. Y entonces los pueblos se amotinaban, se aglomeraban. Y la ciudad era pequeña. Y estratégicamente Jesús los llevaba a los descampados para que ahí la gente escuchara tranquilamente sus palabras. Pero ahí en el desierto, ahí en la aparente soledad, ahí en la aparente sequedad, estaba Él. Y déjeme decirle, aún como el mundo esté, en escasez, en necesidad, en hambre, en enfermedad, en todas las cosas que usted pueda enumerar, Dios está ahí. Sí, porque hay un remanente, hay un pueblo que Él está cuidando. Y aunque el sol sale para buenos y malos, los hijos de Dios gozamos del privilegio de su protección. Cuando oramos, Él nos oye. Cuando nosotros clamamos a Él, Él nos responde. Y no tardíamente, sino oportunamente. El apóstol Pedro diría, echa sobre Él tus cargas porque Él tiene cuidado de ti. No importa la aflicción que sea, Él tiene cuidado de ti. Sí. Y ahí está Jesús con la gente. Y qué interesante porque la gente, lejos de ponerse a pensar y preocuparse de que no había cerca donde comprar o su casa que les quedaba lejos para ir a descansar, la gente se había olvidado de todo y estaban escuchándole y estaban llenándose de Él. Y es que el mundo puede estar de cabeza, pero si tú estás con Dios no serás conmovido. Créalo. Sí, puede haber tormentas, crisis, puede haber hambre, necesidad, pero Dios es tu proveedor. ¿Cuántos lo creen? Yo he visto la mano de Dios. Sí, yo la he visto y la sigo viendo. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. No importa la situación que estés pasando. Te despidieron del trabajo. Tranquilo. Él tiene un mejor empleo para ti. ¿Tienes temor de perder la casa?
Tranquilo que si la pierdes, te garantizo que Dios te va a devolver esa casa o una mejor. ¿Tienes problemas con la salud? Pablo lo dijo, nos vamos a desgastar, pero por dentro nos vamos renovando. Y si tú estás siendo renovado por dentro, te lo aseguro, vas a reverdecer como árbol. Es la promesa del Señor. Y tendrás fuerzas de búfalo. Aleluya. Y vista de águila. Créelo. No vivas el evangelio por la vista, porque no se vive por vista. Dice, el justo por la fe vivirá. Y aunque haya, hablando de manera simbólica, tifones, huracanes, remolinos, vientos huracanados, tormentas, rayos y centellas, tranquilo, Él está contigo. Porque este milagro de multiplicación demostró quién era Jesús, quién es nuestro Dios, el Dios hecho hombre. Él está con nosotros. La gente estaba en el desierto. Pero ¿sabe cuál era la diferencia? Jesús estaba con ellos. Eso es lo que marca la diferencia. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pero tranquilo, yo, su persona, yo he vencido. Si estás con Él, eres vencedor. Es cuestión de fe, ¿verdad? Sí, es cuestión de fe. Pero tenemos que aprender a sostenernos en Él. Los que somos hijos de Dios somos inconmovibles, ¿sabe? Nada nos puede mover. Aún si llegar en días de persecución y tengamos que ofrendar nuestra vida, yo le garantizo que vamos a ofrendar nuestra vida por Cristo. Se lo digo yo. Porque sabemos que la muerte para el Hijo de Dios es ganancia. ¿Sí? Y los precursores del Evangelio no tuvieron una muerte que ya quisiera usted morir como un pajarito, como dicen, ¿verdad? De un ondazo. No, no. Usted no espere una muerte plácida y que descansar hoy y mañana ya no. ¿Quién sabe sea una muerte cruenta? No lo sabemos. Pablo dijo, yo sé que estoy a punto ya de ser sacrificado, pero sé que me espera la corona. Cosa curiosa, ¿verdad? Aquí perdió la cabeza, pero arriba lo coronaron. Increíble. Aquí lo puedes perder todo, ¿sabes? Sí. Pero tranquilo, con Él no hay pérdida. Jesús dijo, el que pierda su vida por mí la gana. Sí, más el que la guarda para sí la pierde. Si no recoges conmigo desparramas. Mejor estemos con Él para no perder nada y ganarlo todo por Él y para Él. Sí, ahí estaba la gente en el desierto, pero la diferencia era que Jesús estaba con ellos. Y mire, algo que veo en la historia, dice que los discípulos se dan cuenta de que ya era tarde. Y hay una preocupación humana, ¿verdad? ¿Cuándo es que ya tanto me hablas de Dios, pero ¿y cuándo va a pasar? ¿No? Y por favor, había un amigo que yo le predicaba. Ahora vive al norte ya. Él venía, yo le compartía la palabra. Y cierto día tuvo una necesidad apremiante y él no sabía cómo abordarme el tema hasta que me dijo que necesitaba un poco de dinero. Entonces yo le decía que si él confiaba en Dios, Dios iba a proveerle. Que si él descansaba en Dios, Dios iba a darle. Y yo pasaba un tiempo compartiéndole. ¿Sabe lo que él me decía? Pastor, todo lo que usted quiera, pero necesito ahorita el dinero. Así es la gente. No tiene tiempo para esperar en Dios. Queremos así la premura, la inmediatez. Queremos ver los resultados pronto. Cuando el evangelio es una carrera de maratón. Sí. El evangelio es perseverancia. El evangelio es una piedad manifestada en paciencia, templanza, sí, dominio propio. No se puede vivir el evangelio al apuro, al antojo, al yo quiero. Tiene que ser así como yo quiero, ya, ahora. Y Dios tiene que enseñarnos que no es a nuestro modo, es al modo de Él.
Y el modo de Dios tiene que ver con tratar con nuestra impaciencia. ¿Sí? Somos tan cambiantes, tan impulsivos. Todo lo queremos pronto. Y ahí los discípulos dicen, oye, ya es tarde. ¿Cuándo cambia esto? Yo no le puedo responder eso porque la verdad, Dios se toma su tiempo. Él diría, para mí un día es como 1000 años o 1000 como un día. O sea, Dios se toma su tiempo. Pero Él nunca llega tarde, ¿sabe? Él llega porque llega y llega exacto. Y Él sabe cómo obra. Él sabe cómo obra. Él sabe cómo responder a tu vida. Él sabe cómo tratar contigo. Hay algunos que les toma tiempo, a otros hay que tratarlos un poquito fuerte. Dios sabe. A algunos les reparte más, a otros menos. Vea los talentos. Dios no te da carga más de lo que no puedas llevar. Él sabe. Él sabe. Pero ahí están los discípulos. Oye, ya es tarde. Ya anochece. Y esto no cambia. Tranquilo. Dios está al control. No te angusties. Espera en Él. Él hará. Él hará porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero ahí están los discípulos mostrando una inquietud, ¿verdad? Un interés. Y dicen, oye Señor, ¿por qué no los despides? ¿Por qué no los mandas a su casa? Porque ellos sabían que tenían casa. O sea, tampoco eran gente pues, que vivían en la calle y desprovistos de toda seguridad. No, ellos sabían que eran gente que tenían sus casas, sus negocios, pero por Jesús lo habían dejado todo. Y es que es así. Cuando seguimos a Dios, todo lo que es nuestro mundo de confort y seguridad tiene que quedar atrás. Y tenemos que ir al riesgo con Jesús. Es una aventura del despojo, de la renuncia, del abandonar la comodidad. Mira, los que son hijos, qué cómodo es ser hijo en casa, ¿verdad? El papá te sustenta, te cuida, te alimenta, te educa, pero vas llegando a la edad en que tienes que asumir tus propios desafíos y ya no tienes por qué demorar más. Y ahora te toca a ti dar el paso de fe. Yo tuve 21 años alguna vez y mi padre fue mi sustentador. Me educó, me crió, me vistió, me dio todo cuanto pudo y quiso darme. A mí y a 4 hermanos. Pero un día me dijo, sabes, me tengo que ir lejos. Me hace acordar la historia de Marco, ¿verdad? Claro, a Marco se le fue la mamá, a mí se me fue el papá. Y yo me quedé solo y triste, la verdad. Lloraba y decía, ¿ahora qué haré? ¿Quién me va a vestir? ¿Quién me va a alimentar? ¿Quién va a ayudarme en lo que resta? 21 años, asustado. Pero después de esa experiencia, yo comprobé que el Dios de mis padres también era Dios mío. Y el Dios que bendijo a mis padres me bendijo a mí. Y di el paso. Tengo una familia, una esposa hermosa, tengo 3 hijos, 5 hermanos, 3 hijos. Y le puedo decir que Dios es fiel, porque Él es poderoso. Y aquí están los discípulos afanados. ¿Qué vamos a hacer con tanta gente? Hay mucha demanda, poca oferta. No tenemos, no nos alcanza. La verdad, Jesús, vas a quedar mal, ¿eh? Yo te lo voy diciendo. Esta gente no se mueve. Ya escucho mañana lo que van a decir de ti. Que se enfermaron, que por ahí se desmayaron. Y la cosa va a ser fuerte. Y es que es así. Pero ¿para qué vas al evangelio? ¿Qué te da el evangelio? Más bien te quitan. Pierdes tu tiempo. No necesitas de Dios, puedes hacer para eso. Dios te dio mente, haz todo lo que puedas con tus capacidades. Dios tiene otras cosas en qué preocuparse que estar pensando en lo que tú le tengas que decir. Y así nos dicen. Como que los que creemos en Dios somos los más tontos. Y qué pena. Sí. Creemos que Dios va a caer en descrédito. No, Dios no va a caer en descrédito. Jamás va a caer en descrédito. Porque Él no
no hace caer por tierra la fe de aquellos que confían en Él. Él va a honrar su nombre. Va a honrar su nombre. Él nunca será avergonzado, ni tú vas a ser avergonzado. Persevera, mantente firme. Puede ser muy grande tu necesidad. Puede ser, no sé, de pronto imposible a tus ojos. El médico ya dijo su última palabra. Tengo un amigo que está hospitalizado ahora mismo. Sí, quién sabe me está escuchando. Pero yo quiero decirle ahora, escúchame, quiero decirte a ti. Dios no ha dejado de pensar en ti. Y Él tiene un plan con tu vida. Espera en Él. Confía en Él. Descansa en Él. Él tiene la última palabra. No te aflijas, no te angusties. ¿Qué vamos a hacer? Mira, hombre, ya. El Señor está al control. Y más allá del descrédito que se podría venir, que van a decir, mira, de hambre ahí la gente se va a morir. Mejor mándalos ya de una vez a su casa y te ahorras un problema. Se estaban olvidando de quién era Jesús. Y mire el reto de Jesús. Jesús les dice, denle ustedes mismos de comer. Denles ustedes. ¿Tienen preocupación? Vamos, hagan algo por ellos. Quedamos cortos, ¿sabe? A veces nos miran a los pastores como que si fuéramos los salvavidas. Nos llaman y piensan que nosotros estamos más cerca de Dios y le vamos a solucionar sus problemas. No, nosotros también. Pedro dijo, al igual que tú, también necesito de Dios. Yo también tengo que orar. Yo también tengo que creer en Dios. A mí también me pasan problemas, dificultades. Yo también sé enfermarme. Yo también sé pasar hambre, necesidad. También tengo mis dudas, mis debilidades, mis tentaciones. Y a veces ciframos la esperanza en el hombre, creyendo que es el hombre el que va a solucionar tus problemas. Sí, es verdad, el Señor dice, lleva las cargas unos por otros, pero dentro de lo que sabemos que podemos hacer en Él, no en lo que tú puedes hacer en tu fuerza. Es en la fuerza de Dios, en la provisión de Dios, en lo que Dios nos permite hacer por otros. Después las falsas cargas no existen. No, usted no tiene por qué asumir cargas que no son suyas. El que pagó y llevó nuestras cargas es Jesús. ¿Cuántos pastores, cuántos amigos han muerto enfermos del hígado y padeciendo enfermedades propias del ministerio porque asumieron las cargas, el sufrimiento? No, quien murió por usted es Jesús. Nosotros no somos ni mediadores, el mediador es Cristo. Nosotros como pastores, como líderes, somos administradores, responsables de dar cuenta a Dios. Y dice el escritor a los hebreos que nosotros oramos por ustedes y que si usted tiene cuidado de ayudarnos, nosotros no vamos a tener queja al orar por ustedes. Y el apóstol Pablo enseña en Efesios que nosotros somos los que edificamos a los que ministran en la obra de Dios. Somos los que enseñamos, instruimos, guiados por Dios. Entrenamos, adiestramos, damos recursos a la gente para que puedan servir al Señor. La idea de Dios no es que nosotros seamos los superhombres, los que vamos a solucionar los problemas de todos. No, la idea de Dios es que la iglesia mancomunadamente sea edificada, unos con otros. Cuando vino el Espíritu Santo a la iglesia en Jerusalén, no fueron los apóstoles los que hicieron los grandes milagros. Lea usted bien, dice que nadie tenía para sí nada, sino que lo compartían en común. Se despojaban a sí mismos y oraban juntos y crecían en la palabra, en la oración y en la predicación y en la enseñanza. Esa idea de que usted puede suplir, no, hagamos el esfuerzo, sí, todos estamos llamados. Es más, ya se vienen fechas en las que la gente siempre tiene una expectativa por estas fiestas de fin de año.
Yo como pastor estoy inquieto, animado a poder bendecir a las familias. Quiero hacerlo. A los niños, que cada año les hemos dado al menos un gesto, un regalo, por esa perseverancia de estar en la escuela, en el estudio de la palabra. Y queremos cumplir ese sueño y estamos deseando hacerlo. Pero no es en mi fuerza. ¿Qué puedo hacer yo? Es Dios. Él es el Dios hecho hombre en este periodo. Hoy glorificado, manifestado por su Espíritu en nosotros. Aún más puede hacer maravillas por usted. No somos nosotros. Nosotros no somos nada. Es más, no cometamos el mismo error que cometíamos antes. Íbamos al santo, íbamos a X persona para que recién nos acerquemos a Dios. No, ya no pierda tiempo. Esta pandemia nos ha demostrado que Dios está más cerca de usted hoy más que nunca. Entonces, ¿dónde queda el pastor? Pues sí, somos responsables del rebaño, pero no para asumir las cargas, sino para llevarlas al que todo lo puede. Confiemos en el Señor. Veamos la gloria de Dios manifestarse. Y cuando algo suceda para bien, démosle la gloria al Señor. No soy yo el que sano. Si Dios usó mis manos alguna vez, y si una palabra que Dios me permitió bendijo su vida, es el Señor a través de mí. Eso no es religiosidad y falsa humildad, no, es la verdad. ¿Qué somos nosotros? Barro, instrumentos en sus manos, como esa mulita que él montó, donde las palmas y la gloria eran para él. Y ahí están los discípulos. Mándalos, despídelos. Oye, es imposible, aquí no se puede hacer nada. Denle de comer. ¿Pueden? No. La verdad, vamos a quedar escasos. Pero si Dios es con nosotros, todo será posible. Toda encomienda en el nombre del Señor se va a poder. Cuando nosotros confiamos en su poder y en su favor, todo lo imposible se vuelve posible. Sí. Es agobiante ver cómo la gente necesita para comer, para vestir, para estudiar, para vivir. Hoy que nos han invadido tantas personas de otros países, es una pena verles en las calles mendigar con sus hijos. Algunos ya lo han hecho negocio, otros viven una vida opulenta. No vamos a juzgar, pero lo cierto es que hay mucha necesidad. Pero a nuestros ojos naturales, imposible de poder saciar. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. Es que el mundo es así de desigual. Y esto va a terminar igual así. Algunos dicen que apenas es un puñado de pocas personas las que pretenden gobernar el mundo y están expropiando todo y se están haciendo más ricos después de esta pandemia. Sí, aún en nuestros países pasa eso. Cada vez que elegimos un nuevo gobernante con la esperanza de que gobierne para el pueblo, finalmente se valen del pueblo para sus propios intereses, a nivel local, regional, nacional, y es una pena. Y pensamos que con juzgarlos, mandarlos presos, ya se calma todo. Ya nos robaron, nos expropiaron, ya se dieron la gran vida, y aún con todo el dinero robado, siguen disfrutando. Así es desigual el mundo. Y la iglesia, ya quisiéramos nosotros que en los hospitales no haya enfermos, ¿sabe? Ya quisiéramos que los cementerios se cierren y que nadie muera. Ya quisiéramos que las calles estén libres de mendigos. Ya quisiéramos que esas chocitas dejen de ser chocitas y sean casitas modestas, al menos para poder vivir con decencia. Ya quisiéramos. Pero es poco lo que vamos a poder hacer. Porque el que todo lo puede se llama Dios. Porque el que todo lo hace se llama Jesús. Y ahí está Jesús retándolos. Hagan algo. Y es que necesitamos iniciativa. Es verdad que todo lo puede hacer Dios y nosotros vamos a quedar cortos, pero tampoco nos vamos a cruzar de brazos. Algo habrá que hacer. ¿A qué sí? Sí.
Usted y yo estamos llamados. Seguramente el pequeño gesto que usted haga no va a satisfacer la gran expectativa, pero esa iniciativa genera el cambio. Y este cambio puede ocasionar que otros imiten tu ejemplo y esto se vuelve una cadena de solidaridad, de humanidad. Sí. Todo es cuestión de creer que sí se puede. Pero no nos olvidemos que detrás de todo esto es Dios quien suple, quien bendice, quien engrandece su nombre. Y ahí los discípulos, miren, a ver, Señor, pero ¿qué vamos a poder hacer nosotros? ¿Y sabe lo que tenían ellos? Dice, apenas tenían ¿qué? 5 panes y 2 peces. Y siempre tendemos a despreciar los pocos recursos que tenemos, ¿verdad? Y no valoramos. Y Dios nos demuestra en este milagro de que eso poco que pensamos que tenemos y que nos sirve, para Él les es de mucha utilidad. Y esto que ellos pensaban que no ibas a alcanzar o no bastaba para semejante necesidad, porque se habla de 5,000 personas. Bueno, 5,000 hombres, no incluyen mujeres ni niños. Ustedes se imaginan, no había 5,000. Ahora apartamos de que los judíos tenían muchas mujeres y más hijos, ya pues no hablamos de 5,000, hablamos más de 20,000 personas, y esto es. Entonces la expectativa de dar de comer era altísima, no se podía. Y aquel muchachito que llevó su almuerzo, de pronto tuvo que despojarse para que el Señor manifestase su gloria y su poder. Y ahí vemos el milagro glorioso. Como el Señor les dice, bueno, no pueden, ¿verdad? Es que esto es tema de Dios. Sí, es tema de Dios. El problema del hombre es tema de Dios. Solo Dios puede hacer algo por usted. Comenzando por sus pecados. Solo Él puede quitarlos. Solo Él puede perdonarlos. Solo Él puede lavar, limpiar su vida, quitar sus culpas, sus temores. Ahora, su enfermedad, si la ciencia ya le ha desahuciado, los médicos suelen decir, solo Dios tiene la última palabra. Y es la verdad. Él nos dio la vida y Él tiene en sus manos la respuesta. Su economía, Él da el poder para hacer riquezas. Él da y Él quita. Dice, Él pone en alto como humilla. Y si tú eres un buen administrador, un buen mayordomo, eres fiel en lo poco, en lo mucho Él te pone. Y si eres honesto en lo ajeno, en lo propio, vas a ser bendecido. Y Él prospera. Pero Él no se afana porque lo haga pronto. Él tiene sus procesos. Pero que Él quiere que seas bendecido, Él lo va a hacer. Pero usted tiene muchos recursos, mucha manera de cómo hacer riqueza, ¿verdad? Hoy está muy de moda hacer dinero con dinero ajeno, ¿verdad? Se hace riqueza con dinero ajeno. Desde casita trabajas ahora y haces riqueza. Y Dios va sobrando. Pero la verdad, así como ganas tanto, después lo puedes perder. Porque dice que cuando Dios da riqueza, no añade tristeza con ella. Quiere decir que la riqueza de Dios es segura y no trae pérdida. Todas esas cosas, tus conflictos, tus miedos, tus temores, tu depresión, tu estrés, todo lo que te agobia, gástate todo lo que quieras en sociólogos, psicólogos, psiquiatras. Visita todos los especialistas que quieras. Búscate un gurú, anda, busca un medio, no sé, búscate, no sé, a quien quieras. No vas a encontrar respuesta. Porque tu problema solo lo puede solucionar Jesús. Jesús. Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 peces. Y sabe, en una acción de dar gracias, Él procedió al gran milagro.
Y eso es sorprendente, porque siendo Dios hecho hombre, no se olvidó de darle gracias al Padre. Y es lo que nos toca hacer a nosotros. Cuando veamos la mano de Dios moviéndose en medio de la necesidad, de la escasez, de los problemas, las debilidades, las enfermedades, los sinnúmeros de cosas que nos pasan, y vemos a Dios obrando, si algo tenemos que aprender es a ser agradecidos. Porque la tendencia es a culparle a Dios de las cosas malas que nos pasan y no de agradecerle por las cosas buenas que nos suceden a diario. ¿Por qué somos así? En este tiempo, cuando el respirar se ha vuelto complicado, aún el respirar ahora debería ser para hacer gracias, para dar gracias. Gracias. Sí, el ver, los colores. El ver, apenas diferenciar los colores, las flores. Cuando uno le dice, ni Salomón en toda su gloria se vistió así, hablando de las flores del campo, los lirios. Ni siquiera eso le damos gracias a Dios. El oír, la música que tanto nos gusta. El oír, le das gracias a Dios. ¿Tú te imaginas despertar un día y no poder oír? Sería aterrador. El hablar, expresar lo que siente. Yo tengo animalitos aquí en casa. Mis hijos aman mucho las mascotas. Y hemos aprendido a cómo convivir con ellos. Ellos no hablan, pero nos comunican en sus limitaciones. Nosotros como que vamos entendiendo lo que ellos quieren y piden. ¿Te imaginas despertar un día y no poder hablar? Sería terrible. Yo que soy tan hablador. El pensar, el tener juicio, el tener sentido común, el tener criterio, el tener ideas, sueños, metas, planes, idealizar. ¿No le das gracias a Dios por eso? Hay gente que no puede hacer esas facultades, han perdido esas facultades. Hay gente que está sufriendo Alzheimer, no tienen memoria de los seres queridos que están cerca. Pero tú das por sentado de que eso tiene que ser así y es lo que te toca y ya está y Dios va sobrando. ¡Que no! Jesús, en un acto solemne, alzó la mirada a los cielos y dio gracias al Padre. Porque no importa la crisis que estés pasando, siempre hay que dar gracias. No esperes que el milagro suceda para que des gracias. Dalo por anticipado. Agradécele a Dios. Porque Él es fiel. Porque Él sabe lo que está haciendo. Y Jesús nos enseña, no importa la situación, Él está al control. Pero dale gracias. Sí, Señor, gracias porque hasta hoy comí. Y si hoy no como, pues no pasa nada. Señor, gracias porque en estos 53 años he comido. Y por un día que no coma, tú no vas a dejar de ser Dios. Gracias, Dios, porque en estos 53 años me has dado dinero. He tenido para disfrutar. Pero ¿qué si un día no tengo? Gracias, porque sigues siendo fiel. Gracias porque hasta hoy reí, gocé, disfruté. Pero ¿qué si hoy me toca llorar? ¿Qué si hoy me toca estar triste? Gracias. Gracias, siempre gracias. Porque hasta hoy gané, me exhibiste. Hoy puedo decir gracias si me tocó perder. Porque necesitamos ser agradecidos. Y la gente de pronto tenía necesidad de comer, había hambre, y ya los discípulos estaban asustados, pero Jesús estaba al control. Y se dio tiempo de dar gracias. Siempre voy a recordar a mi madre. Ella aprendió de sus padres a no mendigar, ni a pedir fiado, ni prestado a nadie.
Y mi madre hasta ahora es una mujer que mantiene sus principios. Jamás mendigó a nadie, jamás pidió a nadie. Por el contrario, siempre bendijo. Pero cuando pasábamos momentos apremiantes, ella no nos decía, vete al vecino a ver si te pide, si te da dinero. O vete a la tienda y fíale para poder comer. O vete a la abuela, al abuelo, al tío, al primo y a ver si nos alcanzan para comer. Nosotros teníamos hambre, ¿sabe? Pero mi madre decía, no pasa nada si no comemos un día o dos, no pasa nada. Vamos a consagrar ayuno y ayunábamos. Mamá, tenemos hambre, no pasa nada, Dios es fiel. Y nos decía, Dios es fiel. Yo aprendí eso, que Dios es fiel. Y era fiel y es fiel. Porque la provisión de Dios nunca faltó. Y Él trajo. Como Elías, que le alimentó los cuervos. Así Dios, de las personas que menos pensábamos, traía la bendición y la provisión y el sustento. Gente que se acordaba de que debía algún dinero, en ese día de pronto se acordaban de devolver y pagar. Imagínense. Porque Dios es fiel. Pero aprendamos a darle gracias. A no afligirnos, a desesperarnos y correr a la deuda, correr al banco, al suicidio, a la pena, a la depresión, al abandono, a la tristeza, a la angustia, al llanto, al desespero. Confíe en Dios, espere en Él, tome ese tiempo para dar gracias. Y ahí está Jesús, mirando al cielo, de pie, con manos hacia Dios, ojos abiertos, mirando al Padre. Se dirigió a Él para pedir la bendición. Eso es fe. Si antes orabas y comías buenos platos de comida, potajes, ahora ve a tu cocina. Y aunque esa olla quedó grande y apenas puedes cocinar, dale gracias. Dale gracias. ¿Sabe que mi padre a nosotros nos enseñó a comer de todo? Mi abuela también nos enseñó a comer de todo. Mi abuela no es que remojaba las lentejas y las dejaba ahí para que al otro día la comamos limpiecitos. No, al otro día las comíamos hasta con piedras y las comíamos. El mote y lo comíamos. El oyuquito y lo comíamos. La papa seca y lo comíamos. Y Dios nos estaba entrenando, porque servir a Dios es aprender a comer de todo, ¿sabe? Yo he estado en Guanu con rondos, casi 4,000 metros arriba del nivel del mar, con una digestión imposible, pero ahí comiendo mote. He estado en Cayanca, Marañón, comiendo comidas que no tenía costumbre, pero aprendiendo. Y he estado en lugares donde no había que comer, pero aprendiendo a darle gracias a Dios siempre. No, pero usted quiere ver el gran milagro. Y es que muchos vienen a Dios por el milagro. Muchos están aquí por el milagro. Pero si no pasa nada, entonces no están. Que no es el milagro, es Dios. Es por Él. Nada puede cambiar ni condicionar tu amor por Él. Él ya lo dio todo. El gran milagro es lo que Él hizo en la cruz por ti. Porque eso te abre puerta a toda bendición. Ahora solo tienes que creer en Él, esperar en Él y ver su mano de poder. No estés detrás de cada milagro. Vete detrás de Él. Y cuando estás detrás de Él, su mano poderosa va a hacer todo cuanto sea necesario para que tú seas bendecido. Jesús se tomó tiempo para dar gracias. Tómate tiempo. Tómate tiempo, dale gracias. Y prepárate, porque viene el gran milagro. Sí, Dios sabe cuándo y cómo hará las cosas. Y entonces se los dio a sus discípulos
para que ellos lo distribuyesen a las personas. Los repartieron en grupos de 50. Mire el orden. Mire el orden. Pero no, cuando usted está en necesidad, que orden ni orden, ¿verdad? Usted es un impaciente. A la gente se le enseñó orden y a esperar. ¿Cuánto nos falta? Saber esperar. Necesitamos aprender a esperar y a no desesperar. Pero usted quiere un trámite y soborna, quiere rápido, todo. Y usted, todo. No, a Dios no lo vas a sobornar. A Dios no le vas a mover a la premura, a la angustia. Dios sabe cómo va a tratar con nosotros. Dios sabe cómo va a tratar con nosotros. El gran milagro sucedió. Y la gente comió y se sació. Porque Dios estaba al control. Los panes no dejaban de ser multiplicados. Y los peces tampoco. Y es que este milagro era mesiánico. El gran Mesías había venido para satisfacer a su pueblo, para dar de comer al hambriento. Porque los profetas hablaron y demostraron el poder de Dios. ¿Se acuerdan a Moisés cuando dio de comer al pueblo de Israel en el desierto? A Eliseo, a Elías. ¿Cuántos profetas que dieron de comer a las viudas? Hicieron milagros, portentos. Y ahí está Jesús, demostrando ser el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. Y sabe, panes y peces, panes, sustento, necesidad. Dios suple necesidad. Dios no da para simplemente el disfrute, para que te enfermes. Peces es lo más saludable que hay. Y a veces nos equivocamos como personas, pensamos que Dios complace hasta para enfermarnos. Hoy hablan de que la enfermedad es el comer. Comemos para enfermar. Entonces no puede ser bendición comer para enfermar. Si Dios te va a bendecir, es para que tú seas siendo suplido en tus necesidades básicas. Y Dios va a complacer también tus gustos, pero no al punto de que tú vivas al despilfarro, a la degradación, al punto de que tengas que enfermarte y tengas que morir prematuramente. Necesitamos sabiduría, porque cuando Dios bendice, bendice para bien. Y si Dios dio de comer y multiplicó panes y peces, porque Él es el pan de vida, que nunca va a faltarnos. Pero aparejado a la palabra de vida está el sustento material necesario y vital, pero bien, un alimento saludable. Dios no quiere que te enfermes, ni tampoco te vuelvas tóxico mentalmente. Dios te va a dar negocios, pero no para que te envilezcas por Él. Y al final pierdas el tiempo o no tengas tiempo para servirle. Dios te va a dar una profesión, no para que después, 24 horas del día, no puedas siquiera separar un tiempo para orar. Dios no te va a dar nada tóxico. Él te va a dar todo para bendición. Y termino porque ya, como dije, es comer para saciar, no para gula ni para cansar. Si usted ve el milagro, dice que sobraron. Sobraron cestos. 12 canastas llenas. 12 canastas llenas. Es que cuando Dios da en sobreabundancia. Y tú pides pensando que modestamente, bueno, Dios, si puedes darme aquella cosita. Y Dios quiere honrarte más. Porque Dios no es escaso. Siempre Dios piensa en dar más. Pero todo depende en que seamos fieles. Y que no nos olvidemos
que no estamos siguiéndole a Él por interés, sino que le seguimos a Él por lo que Él es. Un Dios que nos demostró su amor y que ha hecho ya todo por nosotros. Y Dios ya nos ha dado a su Hijo y con Él el perdón de nuestros pecados. No hay nada que no pueda darnos. Solo confiemos en su favor. El milagro de la multiplicación de los panes y peces, más allá de ser un milagro de comer, es un milagro para demostrar quién es Jesús, nuestro Dios, y de cómo debemos responder ante la necesidad y cómo debemos perseverar aún a pesar de la circunstancia, por más adversa que sea. Y ver cómo la provisión de Dios no solo nos suple, sino que abunda, porque si abunda un poquito más, de ese poquito más podemos compartir a otros. ¿Ustedes se imaginan al muchacho que dio 5 panes y 2 peces, irse a la casa con 12 canastas llenas? Es el plan de Dios, que tú puedas ser bendecido para que puedas bendecir a otros. Es el plan de Dios. No es solo orar por mí, por mi casa, por mi comida, por mi techo, por mi alimento, por mi sustento. ¿Y los demás qué? Toda vez que oro con mis hijos les enseño, así como que otros coman. Así como me das, que yo pueda compartir con los que no tienen. Que el Señor bendiga su palabra y que no nos olvidemos que servimos al Dios que todo lo puede, pero que no vamos tras los milagros, que no vamos tras lo que pueda Él hacer, porque nada ha cambiado. Él sigue siendo Dios y Él se tomará su tiempo para obrar conforme Él así lo haya dispuesto. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de compartir y de enseñar tu palabra. Dios, el milagro de la multiplicación no es otra cosa que la demostración de quién eres tú, el Dios que todo lo puedes. Lo que el hombre puede hacer es lo que tú puedes hacer. Lo que el hombre es imposible de hacer es lo que tú sí puedes hacer. Y en este milagro de la multiplicación de panes y peces lo demostraste. Tú eres un Dios que estás dispuesto a bendecirnos. Ya lo has hecho en la cruz del Calvario. Has pagado por nuestros pecados para darnos vida y vida en abundancia. Y junto a eso, toda provisión y todo sustento. Tú eres el pan de vida, Señor, y todo lo que viene de ti es saludable. Gracias por tu iglesia y por cada persona que hoy ha creído tu palabra y la ha recibido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de terminar, quisiera siempre invitarle a hacer la oración. Usted necesita tomar la decisión de fe en Jesucristo. Cada día debería usted aferrarse a Dios. Haga la oración conmigo y permita que el Señor gobierne su vida de ahora y para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. He escuchado tu palabra, hoy creo tu palabra y la recibo. Perdona mis pecados. Ven a mi vida, sé mi Señor y mi Salvador. Creo en Jesucristo. Hoy me declaro un hijo de Dios y tú me has perdonado. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo la oración, yo le aseguro que pasó de muerte a vida. Claro que sí, que se han caído todas esas vendas de sus ojos. Usted tiene la luz de Cristo ahora. Usted pasó de tinieblas a luz. Usted pasó del reino de Satanás a Dios. Ahora tiene herencia entre los santos. Tan pronto como pueda, busque un lugar donde congregar, donde sea enseñado en la palabra, sea instruido. Aprenda a orar pronto. Recuerde, hay que orar en palabras sencillas, dando gracias y siendo honestos con Dios. Siempre hay que orar en el nombre de Jesús. Consígase una Biblia, descargue alguna en el teléfono, lea los evangelios, conozca a Jesús cada día y no dude en preguntar lo que usted necesite. Nosotros tenemos un teléfono que vamos a publicarlo para que usted nos llame y que podamos darle algún consejo, alguna orientación que usted requiera para su caminar en Dios. Por lo demás, que el Señor le bendiga. Amada iglesia, gracias por estar ahí. Tenemos desafíos, usted recuerde, por interno nos estamos comunicando y necesitamos siempre estar de acuerdo.
Hay personas que no sabemos de ellas, vamos a empezar a hacerles las visitas, pero sabemos que Dios es fiel y permanece fiel porque para siempre es su misericordia. Oremos por aquellos que están afligidos, pasando enfermedad, y estemos siempre al pendiente para buscarnos y preguntar unos por otros para que podamos ya a este cierre del año saber que Dios ha sido y es fiel. Por lo demás, muchas gracias por estar conmigo. El viernes tenemos la oración a las 4 de la tarde y el domingo a una cita con nuestro Dios. Conmigo hasta aquí. Dios les bendiga, la paz del Señor sea sobre ustedes, Él les conceda paz, cada día alumbre su rostro sobre ustedes, que Dios les bendiga. Hasta pronto, bendiciones.